Fotografías fantasmales. La Spirit Photography se refiere a una práctica fotográfica del siglo XIX y principios del siglo XX en la que se afirmaba que se podían capturar imágenes de espíritus o entidades sobrenaturales en fotografías. Se creía que las fotografías revelaban la presencia de seres espirituales o fantasmas, lo que generaba una creencia en la comunicación con el más allá. Un ejemplo conocido de esta práctica es la fotografía de The Brown Lady of Raynham Hall. La fotografía muestra una figura etérea en una escalera en Raynham Hall, una mansión en Inglaterra. Se cree que la figura es el espíritu de Lady Dorothy Walpole, conocida como The Brown Lady, quien murió en el siglo XVIII. La imagen fue tomada en 1936 por fotógrafos aficionados. La fotografía sigue siendo un misterio sin resolver. Avistamientos de criaturas. Cada país tiene su folclore, por lo tanto en cada país se tiene un par de criaturas que son creencias de generación en generación. La Llorona, por ejemplo, es una figura legendaria que se encuentra en las tradiciones folclóricas de América Latina, en particular en países como México y Centroamérica. Se le describe como el espíritu de una mujer que llora de manera desgarradora durante la noche, buscando a sus hijos. Este puesto hace referencia a todas esas personas que afirman haberla visto, pero más aún, a todos esos vídeos de supuestos avistamientos de este ser, aunque algunos sean evidentemente falsos, no dejan de causar una sensación extraña al verlos de noche. Yo personalmente puedo asegurar haberla escuchado una vez, a las 2 de la madrugada. Fantasmas en películas. Si hablamos de supuestos fantasmas vistos en rodajes de películas, hay dos ejemplos que son muy famosos, aunque en realidad no son verdad. En la película, Tres hombres y un bebé, en una escena se decía que se podía ver la figura de un niño entre unas cortinas, y sí, hay algo en esas cortinas. Rápidamente se hicieron teorías de que era un niño que había fallecido en el estudio y que su fantasma estaba rondando en la producción de la película. La realidad no es tan espectacular. El tiempo y la disponibilidad de la película en mejores formatos dejó en claro que toda esa historia nunca pasó. La figura en cuestión solo es un recorte de cartón de uno de los actores que fue dejado ahí por accidente. Otro caso muy sonado fue el supuesto ahorcado de El Mago de Oz. En una de las escenas, se ve al fondo una silueta de lo que parece ser un tipo colgando del set. La historia narraba que era uno de los hombres de baja estatura, que estaba pasando por problemas personales y decidió finalizar todo. Al igual que con el caso anterior, todo se trataba de una farsa. Sucesos de Amityville. En el número 112 de Ocean Avenue, en una casa de tipo colonial cuando, la noche del 13 de noviembre de 1974, comenzó el mito de Amityville, después de que Ronald DeFeo, un joven de 23 años, asesinara a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían con un enorme fusil. Acusado y condenado por el parricidio, el joven aseguró durante el juicio que unas voces de la casa le habían empujado a cometer los terribles actos. Lo extraño es que pese a los disparos, ningún miembro de la familia presentaba ningún signo de haberse despertado. Sin embargo, la fama de foco de lo paranormal de la casa comienza tras esa noche. En 1975, la familia Luz decidía mudarse a la casa que había conseguido comprar, debido a la fama ya que nadie quería vivir allí tras lo sucedido. Sin embargo, el mismo día que se establecieron comenzaron los fenómenos extraños. Desde pesadillas sobre los asesinatos con datos que nadie sabía, sustancias que escurrían de las paredes y la supuesta aparición de criaturas demoníacas con apariencia de cerdo de ojos brillantes. La familia huyó de la casa 28 días después de mudarse. Un dato curioso es que los homicidios ocurrieron a las 3:15 am. George Luz reportó que siempre se despertaba a esa hora teniendo pesadillas demoníacas. Años más tarde, cuando se estaba realizando la película Amityville Horror, el elenco de actores reportaron que por alguna razón, siempre se despertaban a esa misma hora. Poltergeist de Enfield. En el norte de Londres, específicamente en 284 Green Street, se encuentra el escenario de uno de los casos de actividad poltergeist más minuciosamente documentados en el Reino Unido. Durante un periodo de 18 meses que se inició en el verano de 1977, Peggy Hudson, junto con sus hijas y más de 30 testigos que incluían vecinos, investigadores psíquicos y periodistas, presenciaron una serie de fenómenos extraordinarios, como el desplazamiento de muebles, objetos que parecían volar, ruidos inexplicables y hasta casos de levitación. La actividad paranormal se centraba principalmente en las hijas de la familia, Janet y Margaret Hodgson.
Un incidente particularmente inquietante ocurrió en la noche del 31 de agosto de 1977 cuando Peggy Hudson entró en la habitación de sus hijos y presenció cómo un tocador se movía por la habitación. Describió su asombro al decir que lo intentó empujar 2 veces, pero la tercera vez simplemente no pudo moverlo. Los ruidos de golpes continuos la llevaron a buscar ayuda en su vecino, Bill Nottingham, quien también quedó perplejo por los acontecimientos y finalmente optó por llamar a la policía. Una voz ronca y masculina se hizo presente en la habitación, particularmente cuando los niños estaban presentes. Janet Hodgson afirmó que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como Bill Wilkins, un antiguo residente de la casa que había fallecido a la edad de 72 años. En una entrevista con Richard Grosse, Bill Wilkins explicó, por medio de la niña, que murió a causa de una hemorragia mientras estaba dormido en una silla en la esquina de la planta baja. Cuando se le preguntó por qué Janet no podía verlo, la voz respondió que era invisible porque era un fantasma. Sucesos de Poltergeist. La maldición de Poltergeist es una creencia popular en el mundo cinematográfico. La saga de películas de que una familia es atormentada por espíritus, debido a que el lugar en el que viven está construido encima de un cementerio. Cosa irónica cuando te enteras que según los rumores, la casa productora de la película utilizó esqueletos reales en ciertas escenas, para ahorrarse algunos billetes. La única persona que estuvo en desacuerdo fue Lloret Williams, quien interpretó a la madre de la protagonista. Ella protestó que no le parecía correcto. Lo que no evitó que al llegar a su casa encontrara los cuadros de su casa, de cabeza. ¿Cuál es la maldición? Sencillo. 4 de los actores que participaron en la saga, murieron, y su última película en vida, fue, precisamente, una de la trilogía de Poltergeist. Heather O'Rourke, Carol Anne en la saga, falleció a los 12 años en 1988, víctima de un paro cardíaco ocasionado por estenosis intestinal. Dominique Dune, Dana, la hermana mayor, murió estando en coma en 1982 tras ser estrangulada por su novio. Julian B., el reverendo Kane en la segunda parte, murió en 1985 por un cáncer de estómago que se le estaba empezando a descontrolar, le fue diagnosticado durante el rodaje de la misma. Will Sampson, que interpretó a un brujo llamado Taylor en la segunda parte, y que afirmaba ser chamán en la vida real, murió en 1987 por complicaciones en un trasplante de corazón, riñón y... El inigualable Atud fue una película que jamás se realizó, su guión anda rondando Hollywood desde hace muchos años, y nadie lo quiere rodar. Por la sencilla razón de los 4 actores elegidos para hacer el papel principal, murieron después de aceptar participar. El primer Atud, John Belushi, muerto por una sobredosis de sustancias. El segundo Atud, Sam Kinison, muerto por un accidente de tránsito. Tenía solo 38 años. Su vehículo fue golpeado de frente en California por una camioneta conducida por un joven de 17 años que estaba ebrio. Kinison sobrevivió al accidente. Kinison empezó a hablar consigo mismo, repitiendo "no quiero morir". Luego parecía como si estuviera hablando con un ente, luego perdió el conocimiento. El tercer elegido fue John Candy. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la habitación de un hotel tras haber sufrido un ataque al corazón, y al lado tenía una copia del guión, abierta por la primera página. Su fallecimiento no sorprendió a nadie, porque estaba mal de salud, pero sí la de su gran amigo, guionista y colaborador habitual Michael Donoghue, con el que había leído por primera vez el texto. Él estaba perfectamente bien, pero murió tras un infarto cerebral poco después de Candy. Finalmente, se llevó a cabo un último intento en los 90, cuando se convenció a Chris Farley de interpretar al personaje central, aprovechando que este no había escuchado la historia de la maldición. Estaba muy emocionado y iba a aceptar el papel, cuando murió, también por sobredosis, el 18 de diciembre de 1997. Algunos testigos aseguran que Farley compartió el guión con el comediante Phil Hartman, que abandonaba este mundo 4 meses después que él, asesinado por su esposa. El Exorcista, aparte de ser una de las mejores películas de su género, está rodeada de una supuesta maldición que rodeó a aquellos que trabajaron en la película. Jack McGowran, quien interpretó a Burr Dennings, murió por influenza poco después de terminar la película. Vasiliki Maliaros, la madre del padre Karras, falleció antes del estreno por causas naturales, lo cual se relaciona con su personaje en la trama.
Linda Blair y Max von Sydow también sufrieron pérdidas familiares durante la producción. Sin embargo, el incidente más comentado fue el incendio que obligó a suspender la producción. En 1972, en plena grabación de la película, una ave chocó con un circuito eléctrico y provocó un incendio en el set que se utilizó para la casa de Reagan. Curiosamente, la única cosa que no se quemó fue la cama en la que se realizaban las escenas del exorcismo. El incendio provocó una pausa de 6 semanas y el equipo del exorcista realmente se preocupó de que su cinta estuviera maldita. La producción contactó a un cura real para que fuera a bendecir el set de grabación en caso de que algo malo ocurriera. La psicofonía del infierno es un audio de unos 10 minutos supuestamente paranormal, grabado por Germán de Algumosa en 1985 en una casa en Madrid, España. Este audio es considerado auténtico por algunos expertos en lo paranormal, incluyendo ingenieros de audio, y es la psicofonía más larga conocida. Sin embargo, la única copia conocida está en manos de los herederos de Algumosa, quienes se niegan a reproducirla debido a su contenido perturbador. La grabación se realizó en respuesta a informes de fenómenos extraños en una biblioteca de la casa, donde las personas se sentían incómodas y se sospechaba actividad sobrenatural. La grabación de 10 minutos dejó una grabadora en la biblioteca mientras todos se retiraban del lugar. El audio resultante contiene gritos, golpes, insultos y sonidos inquietantes, algunos describen como provenientes del infierno. Se escuchan sonidos estridentes, campanas, ruidos de tortura, lamentos, gritos y voces inteligibles con insultos y amenazas. Se dice que una voz en el audio amenaza con matar a alguien llamado Juan, un conocido de Germán, quien, como dato curioso, murió 3 meses después de la grabación. Dada la naturaleza perturbadora de la grabación, se ha limitado su reproducción, y solo se ha divulgado un fragmento de 50 segundos. Se advierte que el audio completo podría tener efectos psicológicos perjudiciales en personas sensibles. Hace un tiempo hice un vídeo hablando de este tema, a continuación te pondré parte del audio, para que lo escuches. Te recomiendo poner atención a los subtítulos. Estaciones fantasma de Japón. En enero de 2004, un usuario de 2chan, un popular sitio de Japón, una usuaria llamada Hatsumi hizo un post, diciendo que el tren nocturno que había tomado, se cree que estaba en la línea de ferrocarril Ensh, prefectura de Shizuoka, no se detenía en las estaciones que debía. Después de pasar por un túnel desconocido, más tarde conocido como túnel Isanuji, el tren finalmente se detuvo alrededor de la medianoche en una estación llamada Kisaragi, que también se puede leer como estación de Monio. Otros usuarios respondieron rápidamente, diciendo que no existía tal estación en Japón. Hatsumi afirmó que no podía precisar la ubicación, y había salido de la estación en busca de una parada de taxis. En este punto, siguió el consejo de los usuarios y caminó de regreso por las vías del tren hacia el túnel. Poco después de escuchar el sonido de tambores taiko y campanas, Hatsumi se encontró con un hombre de una sola pierna que desapareció después de advertirle que no caminara por las vías. Al llegar al otro extremo del túnel, se encontró con un hombre que esperaba cerca de la entrada. Aunque los usuarios de 2chan cuestionaron su presencia y se opusieron firmemente a cualquier interacción con el hombre, Hatsumi aceptó el viaje y entró en el automóvil del hombre.
Hatsumi informó que al principio el hombre parecía amigable, pero dejó de responder a las preguntas que ella le hacía después de unos minutos mientras conducía el automóvil hacia las montañas. Alrededor de las 4 de la mañana, Hatsumi afirmó que la batería de su teléfono casi se había agotado, el hombre había comenzado a hablar en un lenguaje incomprensible. Ella planeaba escapar en la primera oportunidad que tuviera. Nunca volvieron a saber de ella. Al Color Sam. En la primavera de 1973, dos niños tuvieron un encuentro con una entidad parecida a un payaso que los condujo a lo que algunos han especulado como una dimensión alternativa. El incidente tuvo lugar en el campo de golf Shanklin y Sandown en la isla de Wight, Inglaterra. Los niños, Faye y su amigo, escucharon un extraño sonido y lo siguieron hasta llegar a un puente donde presenciaron una mano de 3 dedos que los invitó a acercarse. De debajo del puente emergió una figura humanoide, descrita como un payaso con rasgos inusuales, incluyendo un gorro amarillo y un túnica verde desgarrada. El ser parecía interactuar de manera peculiar, jugando con un libro y escribiendo un mensaje incomprensible. A pesar de su extrañeza, los niños no se sintieron amenazados y conversaron con él. La entidad, llamada Sam, afirmó no ser humana ni un fantasma, pero no proporcionó una explicación clara sobre su naturaleza. Invitó a los niños a su extraña cabaña, que tenía 2 niveles con elementos inusuales como diales y un calentador eléctrico. Sam, también conocido como Noname Sam, le dijo a los niños que sobrevivía alimentándose de bayas que recolectaba por la tarde y obtenía agua del río cercano, la cual purificaba de alguna manera no especificada. Dentro de la cabaña, Sam realizó un truco desconcertante al introducir una baya en su oído y hacerla aparecer en uno de sus ojos triangulares antes de llevarla a su boca. Se especula que este acto podría haber sido un método para evaluar la calidad y posible toxicidad de la baya antes de consumirla. Sam reveló la existencia de un campamento secreto en la parte continental de Inglaterra, pero no proporcionó detalles específicos. Los niños pasaron tiempo dentro de la cabaña, haciendo preguntas a Sam y recibiendo respuestas ambiguas. Finalmente, se despidieron y corrieron a contar su encuentro a otras personas, quienes inicialmente no tomaron en serio su relato. El padre de Faye, después de semanas, exploró el área donde su hija había tenido el encuentro, pero no encontró rastro de la cabaña metálica ni evidencia de que hubiera estado allí. Tampoco obtuvo información adicional de 2 trabajadores que estaban en la zona en ese momento. La naturaleza de Sam sigue siendo un enigma, y no hay más informes de encuentros con entidades similares. Este misterio parece que permanecerá sin resolver, dejando abiertas muchas posibilidades sobre la verdadera naturaleza de Sam y su extraña cabaña. Jennifer Lynn Springman. Cuando Jennifer tenía tan solo 14 años, se reunió en una noche en casa de una de sus amigas, sacaron un tablero Ouija y comenzaron a jugar. Al principio, todas estaban un tanto escépticas, pero pronto se dieron cuenta de que habían contactado con un ser paranormal. Cada una de las chicas hacía preguntas que habían planeado de antemano. Cuando llegó el turno de Jennifer, ella preguntó sobre la edad en la que moriría. En ese momento, el puntero del tablero empezó a moverse y señaló el número 18. Además, gradualmente deletreó las palabras asesinada y estrangulada. La respuesta aterradora generó un gran miedo, lo que los llevó a interrumpir el juego. Jennifer, al regresar a su casa, compartió lo ocurrido con sus padres, quienes le prohibieron jugar con la Ouija. Con el tiempo, la familia dejó de darle importancia al incidente e incluso bromeaba al respecto, pero lamentablemente, la predicción estaba a punto de hacerse realidad. Cuando Jennifer estaba a punto de cumplir los 18 años, desapareció. La última vez que la vieron, se dirigía a encontrarse con amigos en una cafetería. Su familia inició una búsqueda desesperada con la esperanza de encontrarla sana y salva. Sin embargo, solo 2 días después de su desaparición, encontraron el cuerpo de Jennifer dentro de una bolsa de basura. Las investigaciones revelaron que Jennifer había sido estrangulada hasta dejarla sin vida, exactamente como lo había predicho el tablero Ouija años atrás. La identidad del asesino todavía es un misterio sin resolver. Llamadas de casa abandonada en Akita. En la ciudad de Akita, Japón, de vez en cuando, una llamada llega al número de emergencias 119 del departamento de bomberos, pero en lugar de una voz, el operador solo puede escuchar varios ruidos mecánicos, zumbidos y estruendos. El incidente más espeluznante ocurrió en 2014 en la vecina prefectura de Aomori, cuando los camiones de bomberos fueron llamados a una villa en lo profundo de las montañas de Hakoda alrededor de la medianoche.
Sin embargo, cuando llegaron, no había nadie adentro, todas las puertas y ventanas estaban cerradas y en buen estado, y todos los teléfonos estaban colgados adecuadamente. Se culpó a una falla en la línea telefónica, pero nunca se encontró una explicación completa. Aunque raras, ocurriendo aproximadamente 1 o 2 veces al año, estas llamadas fantasmas se consideran una parte normal del trabajo y probablemente se deben a un fallo técnico. Cada vez, el protocolo dicta que el operador cuelgue y luego llame de nuevo. Si la línea está ocupada o nadie responde, entonces se envían bomberos para investigarlo como una posible emergencia. Desde mayo del 2020, sin embargo, los casos de teléfonos que parecen llamar al 119 por sí mismos han aumentado a 9 en la ciudad. Las llamadas ocurren en varios momentos del día, siempre desde una línea fija y a menudo cuando los residentes ni siquiera están en casa. Algunos propietarios se sorprendieron al regresar a casa y encontrar un camión de bomberos estacionado afuera, mientras que otros fueron despertados en medio de la noche por las sirenas solo para descubrir que su casa había llamado al 119, aparentemente. Golden Cigarette. Una historia local narra que un campesino de 53 años llamado Carlo Rossi estaba pescando en el río Serchio en San Pietro Asbico, Lucca, Toscana, Italia, el 25 de julio de 1952, a las 3 de la madrugada. De repente, vio un resplandor extraño que provenía del río y se dirigió hacia allí. Encontró un objeto negro con forma de disco que flotaba a baja altitud sobre el río. El disco tenía un borde plano de 2 metros de espesor y un diámetro de 20 a 25 metros, con aberturas ovaladas en el borde y una torreta transparente en el centro. Había propulsores en la parte inferior y superior del disco, y una tubería se extendía hacia el río. Desde la torreta superior, apareció un rostro humano con un casco de buzo que señaló a Rossi. Rossi se asustó, huyó y sintió un shock eléctrico. El objeto despegó a gran velocidad hacia el cielo. Más tarde, un extranjero se le acercó y le hizo preguntas sobre lo que vio. Rossi se sintió amenazado, le dieron un cigarrillo dorado, el cual le obligaron a fumar, y se sintió mareado y vomitó por horas. Luego, el extranjero desapareció. Rossi reportó su avistamiento a las autoridades. Sin embargo, ha habido dudas sobre la veracidad de esta historia, y algunos consideran que podría haber sido un engaño. La momia en la cama. Un usuario de Reddit del subreddit AskReddit hizo la siguiente publicación. Personas que han afirmado haber encontrado un humanoide, ya sea extraterrestre, pie grande o lo que sea, ¿cuál es su historia? Un usuario comentó una historia de su novio. Cuando era niña, alrededor de los 6 años, tal vez un poco más joven, solía visitar la casa de mis tíos en ocasiones con mi madre y mi abuela. Cada vez que iba allí, solía ir al dormitorio de mi tío para mirar a la momia que yacía en su cama. Eso es lo que creía que veía, una mujer adulta que parecía estar envuelta en vendas o algún tipo de material. Mi tío era de los que les gustaba gastar bromas o asustarme, así que nunca creí que fuera real, solo pensaba que era algo que él había preparado para asustarme. Cada vez que iba a su casa, arrastraba a mi madre o a mi abuela a esa habitación para mostrárselo, y frustrantemente, cada vez afirmaban que no podían ver a una momia o bien la cama. Llegó un punto en que un día, después de llevar a mi madre y mi abuela a la habitación de mi tío y que no me creyeran, me quedé para observar a la momia acostada en la cama después de que se fueran. Me quedé en la puerta, lo más lejos que iría, con el lado de la cama frente a mí, y miré con enojo a la mujer en la cama. Luego, se sentó y se giró para mirarme. Me quedé congelada. Fue cuando la cosa empezó a levantarse de la cama y dirigirse hacia mí que recuperé el uso de mis piernas y corrí. Años después, mi abuela me llevó a mí y a una amiga a la casa de mi tío para cuidar al perro mientras él estaba fuera. Resultó que su habitación se había cambiado y esta vez no había ninguna momia, pero contar la historia fue suficiente para asustarnos a ambas esa noche, aunque no evitó que durmiéramos. Mi madre y mi abuela pueden recordar que les pregunté sobre la mujer vendada en la cama, y otras cosas extrañas que vi y experimenté de niña, pero nadie más había experimentado la momia en esa casa. Universidad Benedictine. En el campus de esta universidad, circulan muchas historias relacionadas con la Ouija, como la de un grupo de estudiantes que decidió jugar sobre las tumbas del cementerio del campus. Después de esto, uno de los estudiantes sufrió convulsiones y mostró comportamiento agresivo hacia sus amigos. Los guardias lograron calmarlo con un esfuerzo sobrehumano y administrarle sedantes, pero al día siguiente, el estudiante no hablaba.
Durante una audiencia para determinar su situación, lo encontraron en su habitación mirando por la ventana, en silencio, mientras un enjambre de moscas intentaba entrar a la habitación. Un usuario de un foro de historias extrañas hizo la siguiente publicación. A finales de mayo de 2003, mi hermano menor y yo estábamos asistiendo a una recepción de bodas, ya que un buen amigo nuestro se casó ese día. La recepción se llevó a cabo en Remember de Maine Park, una zona rural en Dry Fork Canyon, que está a 15 minutos en coche de Vernal, Utah. Mis amigos y yo solíamos pasar tiempo en ese parque, practicando artes marciales y esgrima. Sin embargo, algunos amigos míos, así como mi hermano, querían explorar el bosque más allá de los límites del parque. Mi amigo, Cassidy, mencionó que el área era conocida por cosas extrañas. Así que Cassidy, Brian, David, mi hermano Tony y yo comenzamos a adentrarnos en el bosque. Salimos alrededor de las 5 p.m. y el sol todavía brillaba intensamente en ese momento. Viajamos durante unos 15 minutos hasta llegar a un claro bastante amplio. En ese momento, la temperatura había bajado drásticamente. Empezamos a sentir una extraña y perturbadora sensación que parecía perforar mi estómago y enfriarlo. A medida que avanzamos, tuve la fuerte impresión de que el suelo en sí mismo no quería que pisara allí. También noté que el suelo, durante unos 100 metros, estaba lleno de huesos de ganado, lo cual me erizó la piel. A pesar de esta inquietante sensación, continuamos nuestra caminata durante otros 10 minutos aproximadamente. Llegamos a una zona del bosque que era espesa y un poco demasiado oscura para ese momento del día. Mi hermano me tocó el hombro y me dijo en voz baja, ¿ves eso? A unos 15 metros de distancia en el espeso bosque, se distinguía una forma oscura que era enorme. Parecía un gorila apoyado en sus nudillos, pero era completamente negro y demasiado alto para ser un oso, ya que medía alrededor de 7 pies de alto en esa posición encorvada. En este momento, todos en el grupo notaron la enorme figura oscura. Con cierta precaución y desconfianza, continuamos nuestra caminata por el bosque, pero en una dirección diferente, debo añadir. Los árboles se mecían y susurraban, pero no soplaba viento. El aire estaba completamente quieto. Esto inquietó a Tony, así que mi hermano decidió que había visto suficiente, y mi amigo Cassidy acordó llevarlo de vuelta al parque. Eso nos dejó a Brian, David y a mí esperando a que regresara. Para ese momento, ya había oscurecido. Esto me preocupó considerablemente, ya que habíamos salido a las 5 y no habíamos estado ni siquiera una hora en nuestra excursión. De repente, empezamos a escuchar extraños sonidos de aullido que provenían de los árboles. Los aullidos se intensificaron y provenían de lugares donde sabía que no había fuente, como un lugar a pocos metros de mi cabeza en el aire y el suelo junto a mis pies. Mientras continuábamos esperando a que regresara Cassidy, David parecía estar sufriendo una especie de ataque de pánico. Apenas podía hablar, como si alguna entidad estuviera tratando de evitar que hablara, y parecía genuinamente aterrorizado por algo. Brian lo agarró de la mano y trató de calmarlo, aunque sin mucho éxito. Mientras esto ocurría, sus espaldas estaban hacia el bosque y yo estaba mirando hacia él. De la nada, unos ojos rojos parpadearon en la oscuridad hacia mí. Desaparecieron antes de que pudiera preguntar si alguien más los había visto. Brian seguía tratando de ayudar a David, cuando, unos minutos después, los ojos parpadearon hacia mí nuevamente desde la oscuridad, pero esta vez los ojos estaban a unos 10 metros más a la derecha que la última vez. Le pregunté a Brian si había visto los ojos, y efectivamente los había visto de reojo. David parecía calmarse un poco, cuando Brian y yo vimos los ojos por tercera vez, ahora a una buena distancia más a la derecha en el bosque. De alguna manera, nos encontrábamos detrás de las líneas enemigas, y tenía la sensación de que si no nos íbamos pronto, algo realmente malo podría suceder. El hecho de que el discurso fragmentado de David se centrara en demonios no ayudaba en absoluto. Finalmente, Cassidy regresó, y noté que las cosas estaban un poco más iluminadas. Por casualidad, había una luna llena brillando sobre nosotros, y una vez más me sorprendió que la luna estuviera en el cielo cuando apenas habíamos estado en el bosque un poco más de una hora. Cassidy nos preguntó si queríamos continuar más adentrándonos en el bosque. Brian, David y yo acordamos que era mejor regresar al parque. Comenzamos a caminar de regreso, y de repente mis amigos empezaron a correr. Estaba a punto de gritarles por correr, pero sentí una corazonada. Me di la vuelta para ver a un buen número de figuras humanoides de color grisáceo y blanco corriendo, parpadeando y enloqueciendo en general. Lo que me hizo correr fue que se dirigían rápidamente hacia nosotros. Fue un milagro que lograra alcanzar a los chicos. Además, parecía que el amplio claro que habíamos cruzado hace un poco más de una hora se había encogido drásticamente. Estoy seguro de que no fue una ilusión óptica.
El bosque realmente se estaba cerrando. Después de correr durante unos 15 minutos, regresamos al parque. Afortunadamente, algunos de nuestros amigos en la recepción recordaron que nos habíamos ido y nos esperaron. Imagina mi sorpresa cuando me enteré de que eran las 11:15 p.m. Sé con certeza que el tiempo que pasamos allí no podía haber superado la hora y media como máximo. Y sin embargo, habían transcurrido 6 horas. Regresamos a casa y les contamos los acontecimientos a algunos de nuestros otros amigos que resultaron ser wicanos. Todos los wicanos con los que hablé, que estaban familiarizados con esa zona, estuvieron de acuerdo en que algo muy malo había sucedido allí, y la leyenda local dice que hace varios años, 200 cabezas de ganado murieron en circunstancias misteriosas en ese lugar. Sea cual sea el caso, algo intenso parece habitar en esa área, y no estoy ansioso por volver allí en el futuro. Llamadas de Basir. En la actualidad, muchas personas dan por sentada la conveniencia del teléfono, pero para Basir Khouchadji, de Washington, se convirtió en una fuente de terror. Durante 9 años, recibió entre 15 y 20 llamadas telefónicas amenazantes al día. Estas llamadas provienen de personas anónimas que ocultan su identidad al llamar desde cabinas telefónicas y también han amenazado a sus amigos y sus familias. Lo que hace que esta pesadilla sea aún más perturbadora es que nadie sabe por qué lo han elegido como objetivo ni quién es el responsable. En 1974, Basir y su esposa, Gail, se mudaron a Beirut, Líbano. Gail era una cantante profesional que actuaba en el Hotel Phoenicia, un lugar conocido para diplomáticos y traficantes de armas del Medio Oriente. Una noche, cuando Basir iba a recoger a su esposa de una fiesta, fue emboscado por un grupo de hombres armados y secuestrado. Luego de días de tortura, intentó quitarse la vida, pero fue llevado a un hospital por sus captores, donde lo salvaron. Su liberación se negoció, pero no sabe quién lo secuestró ni por qué. 2 meses después, regresó a Estados Unidos y se divorció de Gail. Comenzó a gestionar un restaurante en Hollywood y abrió otros en Filadelfia y Washington. En 1982, empezó a recibir llamadas amenazantes en su restaurante, algunas de ellas provenían de un niño apodado Olfant. En 1986, su auto fue incendiado, y pidió al FBI que investigara las amenazas. A pesar de interceptar miles de llamadas, no se encontró un patrón claro ni se realizaron arrestos. Más de 3.000 llamadas anónimas se encontraron en el registro telefónico de Basir. Basir fue internado en un hospital psiquiátrico debido al acoso constante. Durante su internación, el nuevo gerente de su restaurante, Raj Tuli, también fue amenazado. Incluso su hijo fue atacado. Aunque las llamadas cesaron después de un programa de televisión que presentó su caso, el motivo de estas amenazas sigue siendo un misterio. Nadador fantasma. Al final de octubre del año 2014, un grupo de personas se dirigió a las orillas del lago Minsk en Bielorrusia, para asar brochetas y relajarse. Fue un día frío, casi invernal, y todos se vistieron adecuadamente y montaron una carpa adicional para protegerse del viento. Después de un tiempo, decidieron tomar fotos al aire libre. En total, tomaron alrededor de 300 fotos comunes. Personas, playa y un sol ocultándose en las frías aguas. Al revisar las fotos en casa, notaron una imagen extraña. Sobre las olas del embalse, se alzaba una cabeza nadando con confianza. Esto planteó la pregunta de quién podría nadar en medio del agua fría en pleno otoño con tanta tranquilidad. Revisaron otras fotos, pero en ninguna otra se veían nadadores de otoño. Para investigar esta misteriosa figura en la foto, el autor de la imagen, Eugenio Petkevich, envió la foto a Ufocom. Las personas sentadas en el banco son simplemente una pareja normal que se estaba calentando con bebidas calientes en el frío y no tenían relación con el nadador. Algunos sugirieron que podría ser una morsa, pero se sabía que las morsas no llegaban tan lejos. Los testigos también señalaron la desproporción en la cabeza de la figura y la falta de signos de brazos o ondas circulares. 3 expertos en edición de fotos no encontraron evidencia de edición en los parámetros de la foto. La posibilidad de que fuera el reflejo de una persona en una sección de vidrio en la glorieta se descartó, ya que la glorieta era de madera. También observaron fotos anteriores que no mostraban nadadores en el agua y no había boyas en la superficie del agua. Se notó una pequeña tubería sobresaliendo del agua, pero no parecía un ser humano. Además, en una foto tomada 3 minutos antes de la aparición del nadador, todavía había 2 figuras en una embarcación en la orilla opuesta, lo que hacía poco probable que alguien hubiera cruzado la distancia entre las orillas en tan poco tiempo. Entonces, ¿quién era el nadador en la foto? La versión más plausible parece ser que era una persona real, pero las circunstancias de su aparición y desaparición son inusuales. Tom Decker. Tom había obtenido permiso en febrero de 1983 para asistir al funeral de su abuelo en Stroudsburg, Pensilvania, mientras cumplía una condena por posesión de propiedad robada.
No lo reveló hasta más tarde en su vida, pero en ese momento sentía enojo porque otros hablaban tristemente de la muerte de su abuelo mientras él lo despreciaba por el abuso físico que había sufrido a manos de él desde los 7 años. Harto de su familia en el funeral y aún enojado, Don pasó la noche en casa de sus amigos Bobby Jean y Keifer, quienes vivían en la calle 528 An. Decker dijo que se estaba lavando en el baño de arriba cuando tuvo una convulsión y colapsó, experimentando una visión de un hombre coronado que lo miraba antes de recuperarse. Notó una marca de garra en su muñeca izquierda y no pudo explicarla cuando los Keifer se la preguntaron. Mientras estaba sentado en su sala de estar más tarde esa noche, sintió un escalofrío extraño y de repente todos notaron que el agua comenzaba a gotear por las paredes. Según testigos, Tom cayó en un estado de trance y no respondió mientras el agua también comenzaba a gotear del techo, empeorando a medida que los Keifer intentaban descubrir qué estaba sucediendo. Llamaron a su casero y vino de inmediato, también se sorprendió al ver el agua que salía de la nada y les confirmó que no había tuberías en esa parte de la casa, por lo que no podía ser la fuente. Mientras los Keifer y su casero seguían buscando la fuente del agua, aún no se habían dado cuenta de que Don estaba extrañamente en silencio y sin moverse. Descubrieron que el agua también salía del suelo y subía por los muebles, y en este punto llamaron a la policía. La esposa del casero y 2 oficiales de policía locales llegaron pronto. Eran el oficial John Bohan y Richard Wolver, y también se quedaron atónitos por la escena que se desarrollaba en la casa de los Keifer y no pudieron encontrar una explicación racional. Notaron que el agua se movía en direcciones y patrones inusuales, y que el incidente estaba contenido en la sala de estar. La lluvia se volvió tan persistente que se estaba formando una fina niebla en la habitación. Incapaces de hacer algo para ayudar, los oficiales de policía se fueron a presentar un informe a su jefe sobre el incidente. La segunda ocurrencia. Después de que los policías se marcharon, la lluvia persistió durante casi 24 horas, momento en el cual los Keifer y Don se dirigieron al restaurante local al otro lado de la calle para alejarse de la casa mientras su casero examinaba los daños causados por el agua. El casero notó más tarde que el fenómeno se detuvo inmediatamente después de que Don dejara la casa, pero en ese momento no se dio cuenta de la importancia de esto. El restaurante era propiedad de Pam Scrofano, quien había ido a la casa de los Keifer unas horas antes y había sido testigo de la lluvia en el interior antes de sugerirles que pasaran por su restaurante para alejarse de ella. Aunque no les había hablado del tema, estaba convencida de que el agua se debía a algún tipo de actividad paranormal y que Don podría ser responsable. De repente, mientras estaban sentados en una mesa, Don volvió a entrar en trance y el agua comenzó a caer del techo del restaurante. Pam colocó un crucifijo que llevaba alrededor de su cuello en la piel de Don y él pareció despertar gritando que le había quemado. Los Keifer estaban perturbados y se fueron con Don para regresar a casa. El personal del restaurante dijo que la lluvia se detuvo tan pronto como se fueron. Posesión. Una vez de vuelta en casa, el casero y su esposa confrontaron enojados a Don por tener algo que ver en los eventos de los últimos días. De repente, Don pareció entrar en un estado de trance nuevamente y se levantó en el aire, sorprendiendo a todos los presentes mientras las ollas y sartenes se lanzaban hacia ellos y Don era arrojado contra la pared de la cocina. Esto convenció a muchos de que algo demoníaco estaba ocurriendo. El regreso de la policía. A estas alturas, el jefe de policía había recibido los informes de sus oficiales y era escéptico acerca de los eventos que le describieron. Insistió en ir a la propiedad él mismo y, una vez que registró la casa y tomó declaraciones de todos los presentes, les dijo a sus oficiales que se trataba de un problema de fontanería y que no debían volver a la residencia, ya que no era un asunto policial. A pesar de las órdenes de su jefe, 3 oficiales visitaron la casa al día siguiente, entrevistaron a Don, quien parecía no entender lo que estaba sucediendo. Un oficial le entregó un crucifijo para que lo sostuviera después de que los Keifer relataron lo que había sucedido en el restaurante. El crucifijo quemó la mano de Don y todavía estaba caliente al tacto cuando el oficial intentó recogerlo del suelo. La lluvia comenzó de nuevo, esta vez en la cocina, mientras Don parecía entrar en inconsciencia y levitaba nuevamente en presencia de los 3 oficiales y los Keifer. Lo arrojaron contra la pared y, al ayudarlo a levantarse, los oficiales notaron grandes marcas frescas de garra en su cuello. El primer intento de exorcismo. Después de 3 noches de actividad cada vez más perturbadora alrededor de Don, los Keifer convocaron a un predicador a su casa y solicitaron que se realizara un exorcismo. Los Keifer observaron cómo el predicador comenzó a orar por Don mientras él yacía en un sofá en la sala de estar. Inmediatamente entró en convulsiones y notaron un fuerte olor putrefacto en la habitación mientras la lluvia comenzaba a correr por las paredes nuevamente. Una vez que el predicador completó el exorcismo, la lluvia y el olor cesaron y nunca más aparecieron en la casa de los Keifer. La lluvia en la cárcel. Con su permiso de salida terminado, Don fue devuelto a la cárcel del condado de Monroe para cumplir su condena. Había estado allí durante varios días cuando el fenómeno de la lluvia comenzó de nuevo. Su compañero de celda llamó a los guardias después de quedar empapado por el agua que caía del techo y las paredes de la celda.
El conserje y los guardias fueron testigos de la lluvia que caía y de una neblina visible en el aire de la celda también, aunque algunos guardias sugirieron que Don de alguna manera había fingido con su lavabo o inodoro en la celda, su compañero de celda y el conserje desmintieron que fuera posible. Un guardia decidió interrogar a Don sobre lo que había sucedido, y Don reveló que creía que podía controlar la lluvia. El guardia sugirió que, si realmente pudiera hacerlo, ¿por qué no hacía que lloviera en la oficina del director? Unos minutos después, el director reportó que había aparecido agua en su camisa mientras estaba sentado en su escritorio, empapándola. El segundo exorcismo. El director llamó a un reverendo, quien pudo sentarse y hablar con Don en privado. El bloque de celdas donde estaban desarrolló un olor fétido durante la visita del reverendo, y el reverendo afirmó posteriormente haber visto la lluvia caer por las paredes de su habitación cuando Don levantó los dedos para demostrar que podía hacerlo. El reverendo realizó un exorcismo más largo y más intenso que el que había realizado el predicador semanas antes, y la lluvia y el olor cesaron. Muchas gracias por ver el vídeo. Un agradecimiento enorme por estos 3000 suscriptores. Gracias por acompañarme en este pequeño espacio desde hace 3 años. Espero que podamos seguir creciendo. Yo soy Lonely, hasta la próxima.